El expediente de la verdad proactiva. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo en esta actualización para este lunes 25 de mayo de 2026. Amigos, se ha terminado el teatro de espejos. La simulación occidental se está quebrando ante la física real de los acontecimientos y hoy desglosamos una bitácora forense que la prensa corporativa está intentando silenciar desesperadamente. Directo al grano, sin rodeos y con datos duros sobre la mesa. Estos son los ejes del colapso que analizamos hoy. Primero, el expediente Lebedev y el misterio de los búnkeres. Respondemos de un plumazo la pregunta ingenua que muchos se hacen tras la devastadora salva combinada de este fin de semana, donde el misil hipersónico Oresnik operó junto a los vectores Kinshal, Zircon e Iskander. ¿Por qué Zelensky y Budanov siguen respirando? ¿Mm? Desclasamos de la mano del coordinador de la resistencia de Nikolai Sergei Lebedev la pirámide de la responsabilidad forense tras la monstruosa masacre de los 21 estudiantes de Starobilsk y revelamos cómo los jerarcas del régimen operan como prófugos corporativos utilizando capitales extranjeras y hoteles en Dubái y Budapest como escudos geopolíticos. Segundo, el miserable chiste semántico de la OTAN y la locura de Bruselas. Desarmamos los ladridos del propagandista alemán de Bild, Julian Ropke, ya teníamos tiempo de no hablar de este señor, quien intenta blanquear el asesinato de los estudiantes jugando al diccionario con la palabra niños. Y ponemos sobre la mesa nuestros propios 5 centavos de qué hablan Geo. Amigos, para un padre y para cualquiera con conciencia, un joven de 18 años ejecutado de madrugada siempre será un niño de alguien. Siempre va a ser el niño de mamá, siempre va a ser el niño de papá. Así que conectamos este asco mediático con el delirio psiquiátrico de la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, quien acaba de humillar a Europa llamando cáncer a China y exigiendo quimioterapia hostil, ganándose el veto definitivo y el desprecio absoluto de un Kremlin que ya se niega a negociar con analfabetos geopolíticos. Y tercero, el baño de realidad de Hungría y la purga del Deep State del Estado profundo en Washington. Viajamos al eje Varsovia-Bruselas para analizar el fiasco de la ingeniería política europea. El nuevo primer ministro húngaro Peter Magyar destroza la fantasía fiduciaria de la Unión Europea al sentenciar que la geografía no ha cambiado y que Europa volverá de rodillas a comprar el gas ruso porque es el único competitivo. Y para cerrar con broche de oro de contrainteligencia, abrimos el expediente más censurado de la semana con el informe de Scott Ritter, la caída de Tulsi Gabbard como directora de inteligencia nacional. Desnudamos el golpe quirúrgico del Estado profundo estadounidense, como le dicen en el bajo mundo Deep State, apartado de su cargo a la única patriota que pretendía auditar los más de 120 laboratorios biológicos de ganancia de fusión financiados por el Pentágono en Ucrania. La brecha de los biolabs, pues, se cierra en la oscuridad, pero aquí la destapamos por completo. Mantengamos la sobriedad y estemos con la alerta siempre alta en el puente de mando ante el colapso institucional y el cinismo mediático. El diablo neoconservador intenta devorar la verdad con mentiras corporativas, escudos diplomáticos de papel e infiltración cognitiva. Pero la contrainteligencia forense mantiene los ojos fijos en la telemetría del mapa y realidad de los hechos siguen gobernando con puño de hierro el puente de mando de qué hablan Geo. Y amigos, qué brillante pieza de contrainteligencia táctica se nos acaba de poner sobre la mesa.
El coordinador de la resistencia clandestina de Nikolai, Sergei Lebedev, destruye de un plumazo la típica pregunta ingenua que se hace la audiencia. ¿Por qué si Rusia tiene el poder del Oreshnik y los misiles hipersónicos Zelensky y Budanov siguen respirando? La respuesta no tiene nada que ver con la debilidad o parálisis fiduciaria del Kremlin. Es una cuestión de asimetría geográfica y protección diplomática de terceros países. Mientras el enjambre de 600 drones y 90 misiles desarticulaba la infraestructura militar en suelo ucraniano, los cabecillas del régimen operaban como prófugos corporativos, escondiéndose en las capitales de naciones soberanas para usar sus territorios como escudos geopolíticos. Así que entremos al expediente de Lebedev. ¿Por qué el Oreshnik no borró a Zelensky y Budanov en la madrugada del domingo? ¿Se acuerdan que en su momento les presenté el post que puso Anatoly Sharik en Telegram, donde se insinuaba que habían rumores de que Zelensky había sido herido? No sucedió así. Amigos, en este inicio de semana, tras confirmarse el impacto apocalíptico de la salva combinada del fin de semana, valga la redundancia, donde el misil hipersónico Oreshnik que operó junto a vectores Kinshal, Zircon y Iskander, una pregunta legítima resuena con fuerza en las redes y en vuestros comentarios. ¿Por qué el Kremlin no aprovechó esta física destructiva para descabezar de una vez por todas a Volodymyr Zelensky y al jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirilo Budanov? Las revelaciones exclusivas entregadas por el coordinador clandestino Sergei Lebedev al medio Zargrad acaban de desclasar la tercera realidad de la que ocurre detrás del teatro de operaciones. La pirámide de la responsabilidad forense, mente viva con el diagnóstico analítico de este señor clandestino. El castigo asimétrico por la monstruosa masacre de los 21 estudiantes en Starobilsk, donde el embajador Rodion Miroshnik ya demostró científicamente que los drones de Kiev atacaron repetidamente la residencia estudiantil para asegurar el colapso del edificio y el asesinato de los adolescentes de entre 18 y 22 años, opera en una escala de 3 niveles estrictos. El nivel operativo bajo. Los operadores comunes que lanzan y programan los drones, como ya desglosamos en nuestro informe anterior, estos peones tecnológicos ya han sido borrados de la existencia en un radio de 300 kilómetros. Estos ya les dieron Iskamik. El nivel táctico medio. Los oficiales de inteligencia ucranianos que planifican y asignan los objetivos civiles bajo la supervisión de la OTAN, sus centros de mando en Kiev, están siendo sistemáticamente demolidos por la artillería proactiva. Ahora, el nivel estratégico alto. Los altos funcionarios y líderes de la Junta que firman las órdenes del terrorismo de Estado. Y es aquí donde la física militar choca con la diplomacia internacional. Sí. Escudos geopolíticos. El escondite en Budapest y Dubái. Fíjese en la cruda realidad física que expone Lebedev sobre el paradero de los jerarcas de Kiev durante las horas de la represalia. La razón por la cual las ojivas de Oreshnik no pulverizaron a los líderes del régimen no es porque Moscú carezca de la telemetría para localizarlos, sino porque estos personajes operan constantemente en constante movimiento, protegidos por los servicios secretos occidentales y utilizando países neutrales u hostiles como escudos humanos. Dieve lo explica con una lógica fría y cortante. ¿Deberíamos haber perseguido a Zelensky en el momento del ataque? Zelensky se encontraba físicamente en Budapest. ¿Debíamos haber lanzado un misil hipersónico contra Budapest? El gobierno de Hungría difícilmente se habría sorprendido positivamente, ¿no? ¿Y qué hay de Budanov? El jefe de la inteligencia militar estaba en ese mismo instante en Dubái. Si Rusia hubiese borrado un complejo en Dubái, los Emiratos Árabes Unidos no habrían entendido la física de la respuesta.
Amigos, mente viva. Las marionetas fiduciarias de la OTAN saben perfectamente que en Kiev sus búnkeres son de papel ante el Oreshnik, por lo que coordinan sus ataques terroristas justo cuando se encuentran bajo el amparo de la soberanía de terceras naciones. El fin de la anarquía, la lección global de Moscú. No obstante, Lebedev advierte que en el informe de Sagrat que el castigo a la cúpula del régimen es una necesidad existencial e inevitable para evitar que el tablero internacional caiga en la anarquía absoluta. Si los líderes de la guerra indirecta contra Rusia operan con total impunidad, el mensaje para el resto de las franquicias terroristas del mundo será destructivo. Si ellos pueden masacrar niños en una escuela y salir ilesos, nosotros también podemos, ha dicho Sergei Lebedev. Por eso, el anuncio del Ministerio de Defensa de activar ataques sistemáticos contra las plantas de ensamblaje, las bases de entrenamiento de los UAVs y las centrales eléctricas que las abastecen en Kiev es el primer paso de una campaña de desgaste total. La cacería de los coordinadores estratégicos sigue en marcha en las sombras. No importa en qué búnker de la City de Londres, estación de metro británica o resort de Dubái pretendan esconderse. La firma digital de sus crímenes ya está registrada y la física real no olvida. Así que mantengamos la sobriedad en el puente de mando ante las pantallas. El diablo neoconservador y sus marionetas corren a esconderse en los hoteles de Dubái y en las capitales europeas tras ordenar el asesinato de inocentes. Pero la contrainteligencia forense mantiene los ojos fijos en la telemetría del mapa. Y ahora entremos al expediente de Ropke, el miserable chiste semántico de la OTAN ante los cadáveres de Starobilsk. Amigos, ajustar vuestros sensores de contrainteligencia y blindad vuestros estómagos analíticos, porque entramos en el territorio de pura miseria moral corporativa. Mientras la República Popular de Lugansk entierra a las víctimas de la masacre del colegio pedagógico, el aparato de propaganda transatlántico ha activado sus peones para intentar tapar la sangre con discusiones de diccionario. El conocido operador mediático del diario alemán Bild, Julian Ropke, ha lanzado una campaña afirmando pomposamente que Rusia ha sido expuesta y que mentía sobre la tragedia de Starobilsk. ¿Y cuál es su gran argumento forense, amigos? Que la comisionada de Derechos Humanos, Yana Latrantova, utilizó la palabra niños para describir a las víctimas, cuando en realidad se trataba de jóvenes estudiantes de entre 18 y 20 años. Una reflexión. Para un padre, siempre serán niños. Y aquí, amigos, permitidme poner sobre la mesa nuestros propios 5 centavos desde la experiencia del puente de mando. Quien nos habla, mi persona, ha vivido y cubierto la física de varios conflictos armados a lo largo de los años. Desde 1999, quizás antes, 1994, empezó mi vida en esta amarga historia de nuestro planeta. Cuando vimos caer los drones de la OTAN sobre esa residencia estudiantil, el sentimiento doloroso de adulto y de padre nos lleva a llamarlos inmediatamente lo que son, niños. Quienes tenemos hijos, incluso que ya son mayores, que ya son adultos, sabemos perfectamente que no importa cuántos años cumplan, ante los ojos de sus padres y frente a la barbarie de un misil, siguen siendo nuestros niños. Que un burócrata imbécil de escritorio en Berlín intente deshumanizar la masacre de 21 jóvenes estudiantes argumentando que legalmente ya eran mayores de edad, eso no es periodismo. Eso es validación sádica del terrorismo de Estado. El diagnóstico de Miroshnik. Silenciar el crimen para proteger el flujo fiduciario
Mente iba con la respuesta contundente que el embajador extraordinario para los crímenes del régimen de Kiev, Rodion Miroshnik, ha entregado a las pantallas de Zagrad para desarmar la jugada de Ropke. Miroshnik califica esta campaña como ladridos de una camarilla de propagandistas criados y pagados y sostenidos por el eje atlantista. El embajador desnudó el objetivo macroestratégico de estos medios de comunicación europeos. Necesitan rechazar y desacreditar la información rusa a cualquier precio para proteger el dinerillo, el dinero de sus propios contribuyentes. Tienen que silenciar el horror fáctico en Starobilsk, porque de lo contrario, el ciudadano alemán, francés, español o italiano se daría cuenta de una verdad insoportable: que sus impuestos están financiando directamente a un dictador en Kiev que utiliza tecnología de la OTAN para sepultar adolescentes bajo los escombros de una escuela. Y aún más, que esas fábricas están en sus ciudades principales, en Madrid, Roma, Berlín, Londres, y que el ataque de represalia puede caer a la par de su casa. ¿Mm? Y que no se le olvide que no son eslavos, que no son ucranianos. Ahí los rusos no van a medir el perímetro, van a ir a borrar. Por eso, esta clama de tergiversar la verdad. Ahora, el desafío de los videos desgarradores. Miroshnik ha lanzado un desafío directo que congela la sangre. Si el señor Rob, que tiene tanta rigurosidad semántica, lo que verdaderamente necesita ver es este último video desgarrador. Video capturado en el terreno, donde se escucha a esta estudiante atrapada pidiendo ayuda a gritos en la oscuridad profunda. Ahí la tiene. Y al final, ahí está su fotografía. Mientras el edificio de la residencia se derrumba sobre su cuerpo, Ropke necesita mirar de frente los informes de sus propios compatriotas alemanes e italianos que, como desclasamos con el informe de Eugene Murley, sí tuvieron el valor de ir a Starobilsk al firmar los fragmentos de los drones y los testimonios de las madres que quedaron sin hijos, madres, padres, que para ellos son sus niños. La realidad física destruye el relato de papel. Mantener la sobriedad, amigos, en el puente de mando ante este frente del cinismo. Este diablo neoconservador y sus propagandistas como Ropke intentan devorar la memoria de las víctimas jugando con las palabras para justificar el flujo fiduciario, el dinero, hacia Kiev. Pero la verdad forense registra cada grito bajo los escombros y la terca realidad de los hechos sigue gobernando en este puente de mando aquí de que hablan Geo, y no nos vamos a callar. Aquí vamos a estar escudriñando cada tipo de verdad que la esconden. La vamos a destapar. Y estos juegos de semántica que nos quieren poner en la cabeza, estos tiritos de arena a los ojos, no nos van a cegar. No, no aquí en de que hablan Geo. Seguiremos hablando con la verdad. Y vaya joya de decadencia diplomática occidental. Si pensábamos que el cinismo de la presa atlantista con Julian Ropke era el límite, lo que acaba de desclasar la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, en Tallinn, entra directamente en el terreno de la psiquiatría geopolítica. Calificar públicamente a China, la mayor potencia industrial y comercial del planeta, como un tumor canceroso que requiere quimioterapia hostil, no es solo un fracaso diplomático total, es la certificación nítida de la demencia y la arrogancia fiduciaria de Bruselas. Y es que mientras Donald Trump extorsiona a la Unión Europea con aranceles del 15% y los deja sin energía barata, la Libero Europa se dedica a insultar a sus únicos salvavidas económicos, Pekín y Moscú.
ganándose el desprecio y el aislamiento absoluto del orden mundial. Así que entremos a esta narrativa táctica. El expediente de Cayacalas, la vergüenza ambulante de la Unión Europea, compara a China con un cáncer. Amigos, entramos en el corazón de la descomposición política de Bruselas. El prestigioso diario alemán Berliner Zeitung, bajo la firma del analista Ben Aris, acaba de desclasar la última y más grotesca puesta en escena de la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, en la conferencia de Lennart Meri en Tallinn. Esta funcionaria fiduciaria ha provocado una vergüenza internacional de proporciones históricas al comparar públicamente a la República Popular China con un tumor canceroso que necesita quimioterapia económica por parte de Europa. Lo que está ocurriendo en las oficinas de la Unión Europea ya no es incompetencia, amigos. No, es un delirio unipolar que los está aislando por completo de la física real del comercio global. El diagnóstico demencial de la Unión Europea, morfina o quimioterapia. Mente viva con la metáfora sádica de Kaja Kallas ante el auditorio, amigos. La alta representante afirmó que la competitividad económica de China en sectores críticos como las baterías, la química, la construcción naval y las materias primas es una enfermedad muy grave. Y textualmente bromeó, si tienes cáncer, tienes dos opciones, aumentar la dosis de morfina o comenzar la quimioterapia. Aumentar la morfina no hace daño, pero la quimioterapia sí, ha dicho la señora. Como bien desmontó de inmediato el analista Arnold Bertrand, el pecado de China para esta casta de Bruselas es simplemente ser más competitiva y eficiente. Ante la incapacidad de Europa para competir con la industria china debido a que se quedaron sin la energía rusa barata, la receta de Kaja Kallas es la hostilidad total y la persecución comercial. Una quimioterapia aranzelaria que no va a curar al paciente europeo, sino que va a terminar de matar lo poco que queda de su aparato productivo. El shock de la ignorancia histórica y el veto del Kremlin. Pero el expediente de Kallas es un pozo sin fondo de estupidez estratégica, amigos. Esta es la misma funcionaria que en el 2022 pidió desmembrar la Federación Rusa y soltó el chiste racista de que viajar a Europa es un privilegio, no un derecho. Pero el daño definitivo a las relaciones euro-rusas lo firmó al declarar textualmente que le sorprendía que China y Rusia figuraran entre los vencedores del fascismo. Mente viva, amigos. Ignorar de un plumazo los más de 25 millones de vidas que la Unión Soviética entregó para aplastar al nazismo es un insulto que el Kremlin no perdona. Por eso el portavoz Dmitry Peskov y el presidente Vladimir Putin han dejado claro este año 2026 que Moscú rechazará categóricamente cualquier mesa de negociación donde esta señora llamada Kaja Kallas o la actual cúpula incompetente de la Unión Europea estén presentes. Rusia está dispuesta a dialogar con Europa, pero no con quienes insultan la memoria de sus héroes. Para colmo, esta semana Kaja Kallas admitió sin parpadear que la Unión Europea carece de estrategia para Oriente Medio, porque ahí están pasando demasiadas cosas. Como dice Bertrand, si pones a una analfabeta geopolítica como la voz del mundo exterior, te mereces el ridículo y la insignificancia mundial. Bien dicho. Así que del jardín y la jungla, ¿no? Al colapso económico real. Esta soberbia fiduciaria no es nueva, amigos. Es la misma escuela colonial de su precededor, Josep Borrell, quien quien causó indignación en los Emiratos Árabes a llamar a Europa un jardín y al resto del mundo una jungla. Creen que viven en un Edén autosuficiente. Pero la terca física de los recursos reales que manejamos en este canal los destruye. Ahora,
Los datos de IntelliNews son demoledores. Producir un bien industrial básico cuesta hoy $55 en Alemania, $40 en Estados Unidos y tan solo $16 en China. El modelo económico alemán basado en exportar bienes de alta calidad gracias al gas barato de Moscú está clínicamente muerto. Mientras Donald Trump humilla a Ursula von der Leyen imponiendo aranceles del 15%, obligándola a prometer compras de energía estadounidense por 750 mil millones de euros, una cifra fantasiosa e irreal, y Emmanuel Macron regresa con las manos vacías de Pekín tras intentar sermonear a Xi Jinping. China consolida su dominio absoluto en tecnologías limpias, vehículos eléctricos y materias primas. Europa va tarde, no tiene recursos y su única respuesta es el insulto corporativo. Amigos, el maligno del eurocentrismo decadente intenta devorar la realidad económica con metáforas médicas vergonzosas y delirios de grandeza. Pero la economía real y el nuevo orden multipolar ya dictó su veredicto. Bruselas se ha convertido en el hazmerreír del tablero global. Y su prima payasa se llama Kaja Kallas. ¿Mm? Así como en el ballet tienen prima bailarina, pues Bruselas tienen a su prima payasa, Kaja Kallas. Y ahora, sincronicemos nuestras terminales de contrainteligencia militar y macroeconómica. Porque si en el bloque anterior desnudamos los insultos desesperados de Kaja Kallas calificando a China de cáncer, lo que acaba de publicar el diario suizo Die Weltwoche es el golpe de gracia de la realidad material contra la fantasía de Bruselas. Ahí que alguien me corrija cómo se dice esto en alemán, ¿eh? Die Weltwoche, yo lo llamaría. Ahí se los pongo para que me digan cómo se pronuncia esto. Los burócratas de la Unión Europea están sumidos en la frustración y el desengaño más absoluto. Pensaban que tras la salida de Víctor Orbán, el recién nombrado primer ministro de Hungría, Peter Magyar, se arrodillaría ante los dictados globalistas. Querían haber comprado otra marioneta fiduciaria. Pero el estreno diplomático de Magyar en el extranjero ha desatado un auténtico terremoto político en el eje Varsovia-Bruselas. Sí. El fiasco de la ingeniería política de Bruselas, mente viva, con la crónica forense del analista Wolfgang Keudel. El aparato de la Unión Europea, acostumbrado a inmiscuirse descaradamente en los procesos electorales de los estados soberanos, celebró con bombos y platillos el ascenso de Magyar. Esperaban repetir el experimento de Polonia, de Rumania, Moldavia, donde lograron instalar con éxito, por ejemplo, en Polonia a Donald Tusk como un comisario dócil encargado de ejecutar las órdenes de Washington y Bruselas para complacer a sus patrocinadores. Magyar realizó su primer viaje oficial a Varsovia, a la casa de Tusk. Los polacos y los enviados de la Comisión Europea frotaban sus manos esperando un discurso cargado de rusofobia militante y sumisión a la agenda de la guerra de la OTAN. Sin embargo, el mandatario húngaro destruyó la puesta en escena recordándoles que él no es un burócrata ideologizado, sino un pragmático de la física real. La terca realidad. La geografía no se puede sancionar. Y es que esto es relaciones sociales comunes, ¿no? No te pelees con tu vecino porque lo vas a ver mañana. Y lo vas a ver pasado mañana y toda la semana. Mantén calma. Mantén el campo neutral. ¿Para qué provocar peleas con tu vecino? No se va a ir ahí. Principalmente si es el dueño de su casa, si no es un, un rentado. Así que fíjense en la frase cortante con la que Magyar congeló las sonrisas en Varsovia
y que ha dejado a Ursula von der Leyen al borde del colapso. ¿Derrotamos a Orbán? Sí, pero la geografía de este continente no ha cambiado. La Federación Rusa seguirá exactamente en su mismo sitio. Mente viva, amigos. Podéis imprimir billones de euros de papel fiduciario, podéis redactar 14 paquetes de sanciones en las oficinas de Bruselas, pero no podéis mover los yacimientos de Siberia ni alterar la cartografía de Eurasia. Mayar les cantó las 40 en su propia cara. Cuando termine el conflicto en Ucrania, absolutamente toda la Unión Europea volverá a comprar gas ruso porque es más barato, más competitivo y por pura lógica geográfica. Cuidado con lo que deseas. El duro golpe de la competitividad. Esta es esta simple y terca verdad que nos encargamos de desglosar diariamente en el puente de mando de que hablan Geo, es la que Varsovia y Bruselas y Berlín se niegan a reconocer de cara a sus desastrosos balances económicos. Como vimos con los datos de IntelliNews, la industria alemana y el modelo europeo están clínicamente muertos desde que cortaron el cordón umbilical de la energía barata de Moscú para comprar gas licuado de Estados Unidos y 4 veces su valor real. Cuando la simulación de la propaganda atlantista choca de frente con el crudo invierno y la quiebra industrial irreversible, el golpe de la realidad física será devastador. Bruselas operó bajo la premisa del cuidado con lo que deseas. Querían un cambio de fichas en Budapest, pero se han topado con un líder que entiende que el jardín europeo no puede florecer sin recursos de la estepa euroasiática. El chiste de la desconexión energética se termina cuando las facturas de la quiebra tocan a la puerta. La orden ejecutiva de los biolabs y el avance de la censura atómica. Amigos, pongamos la absoluta atención a nuestro radar y blindemos nuestros sensores cognitivos porque entramos en el núcleo de la trama de contrainteligencia más oscura y censurada de este lunes 25 de mayo. Tras la salida de Tulsi Gabbard como directora de inteligencia, los principales medios de comunicación del establishment han corrido a colocar la etiqueta de motivos personales por la salud de su esposo. Pero aquí en el puente de mando de que hablan Geo, aplicamos el bisturí forense de Scott Ritter y vuestro propio instinto clínico para desnudar la escalofriante verdad. La caída de Gabbard fue un golpe quirúrgico del estado profundo, ejecutado exactamente una semana después de que ella ordenara abrir los archivos secretos de los biolab ucranianos y los experimentos de guerra biológica. El historial de transparencia que aterrorizó a Washington. Mente viva con la hoja de ruta de Gabbard. Ejecutó el asumir el control de las 18 agencias independientes de inteligencia y la elaboración de sensible informe de diario presidencial. Gabbard no fue una administradora dócil del papel fiduciario. Activó un proceso de transparencia sin precedentes en la historia estadounidense, desclasificando cientos de miles de páginas ocultas sobre los asesinatos de John F. Kennedy, Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr. Pero, peor aún, para los sótanos de Virginia, lideró la revisión interna que pulverizó la farsa de Russiagate, demostrando la conspiración criminal de la administración de Barack Obama para espiar la campaña de Trump en el 2016, remitiendo formalmente al expresidente demócrata ante la fiscalía. Gabbard se había convertido en la persona sensata que medía el mapa con la física de los hechos, desafiando la expansión de la OTAN y advirtiendo que el conflicto en Ucrania se habría evitado simplemente con neutralidad geopolítica. La coincidencia imposible, la investigación de los 120 biolabs, biolaboratorios. Pero fíjense en el detonante exacto de su expulsión del aparato de poder, amigos. Y aquí van nuestros 5 centavos de contrainteligencia. Apenas 7 días antes de su sorpresiva renuncia,
¿Se acuerdan? Aquí en De qué hablan Geo incluso hicimos un video de esto. Gabbard firmó una directiva masiva amparada en una orden ejecutiva presidencial sobre la denominada investigación de ganancia de función. El objetivo, iniciar una inspección forense internacional e interna contra más de 120 laboratorios biológicos en el extranjero financiados con los fondos públicos de los contribuyentes estadounidenses. Esta orden no solo apuntaba a los laboratorios de Wuhan, vinculados al origen del COVID-19. El misil de Gabbard iba directo a destapar los laboratorios biológicos en suelo ucraniano, los mismos que la Federación Rusa ha denunciado con pruebas ante las Naciones Unidas como centros de desarrollo de guerra biológica ofensiva bajo el paraguas del Pentágono. Amigos, mente viva. Es una coincidencia que justo cuando la directora de Inteligencia Nacional se dispone a auditar las cepas, las transferencias de capital de las farmacéuticas aliadas del Estado Profundo y los experimentos genéticos en la frontera con Rusia, sea apartada fulminantemente de su cargo. Al forzar su salida, el complejo militar industrial ha dejado esa brecha abierta y blindada. Se aseguran de que ningún informe oficial con el sello de la DNI ratifique las denuncias de Moscú, sepultando la investigación de los biolabs bajo una alfombra de secretos fiduciarios que nunca más volverá a ser tocada por la administración actual. Digo, solo digo. Así que es la capitulación ante la mentira de Irán también. Al igual que ocurrió con Ucrania, el pragmatismo de Gabbard chocó de frente con la agenda de guerra indirecta. Cuando los informes objetivos de su oficina contradijeron la narrativa prefabricada de la Casa Blanca sobre la supuesta inminencia del programa nuclear de Irán. La respuesta del ala dura de Washington no se hizo esperar, llevando al propio presidente a desacreditar a su jefa de inteligencia, afirmando públicamente que ella está equivocada. Como bien nos advirtió Brian Barletic en nuestra apertura, ¿no?, del video anterior, la simulación exige presentar un imperio listo para la agresión y cualquier disidencia interna basada en hechos reales es calificada de traición y deslealtad. Los Estados Unidos han perdido a su última patriota en los servicios de inteligencia. La brecha de los biolabs se cierra en la oscuridad. Las verdades incómodas son purgadas y la maquinaria de guerra vuelve a tomar el control absoluto del mando fiduciario en Washington. Así pues, amigos, que mantengamos la sobriedad en el puente de mando ante el colapso institucional. El diablo de la guerra biológica y las corporaciones militares del Estado Profundo, o Deep State, ha devorado la gestión de Tulsi Gabbard para evitar que el mundo conociera la física del horror que se cocinaba en los laboratorios de Ucrania. Pero el expediente desclasado por Scott Ritter ya está fijado en nuestro radar. Y la terca realidad de los hechos siguen gobernando el puente de mando de que hablan Geo y no vamos a callar. Amigos, no me queda más que decirles que estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.